Gracias, Milton. Miren, el tema de la migración es de carácter internacional. Vía ejemplo, se teme que ahora precisamente con la toma de los talibanes de ciudades como Kabul y otras, va a generar decenas de miles de personas que van a salir huyendo de Afganistán hacia países vecinos. Por poner un ejemplo, el caso de Siria también generó esto mismo, y ni hablar, por supuesto, de lo que ha ocurrido en países europeos que han generado muchas crisis. Precisamente por eso en América Latina también ese caso se genera, porque realmente hay una inquietud, porque estas personas huyen de sus países por la falta de oportunidades, por la pobreza, por la crisis que se presenta en materia sanitaria. Todos esos elementos, la falta de oportunidades, lo llevan a tener que dejar las tierras donde nacieron. Y en el caso de la crisis humanitaria que se ha dado en la frontera de Panamá con Colombia, por la migración de entre 10 y 15 mil personas en las últimas semanas que pasan por nuestro territorio para viajar posteriormente a los Estados Unidos de América para mejorar sus condiciones de vida. Y este tipo de situación les lleva a superar también un pauperismo extremo que se da en sus países de origen. Bueno, es el producto de reuniones bilaterales que se han dado entre Panamá y Colombia, muy interesantes, que ha estado manejando, por cierto, muy bien la señora canciller de la República. Nosotros, dentro de esa importancia que le damos a las cosas que son verdaderamente fundamentales para nuestro país, hemos tenido a bien invitar a este programa a la licenciada Idiam Osorio. Ella es especialista técnica de proyectos y programas de la Oficina Internacional de las Migraciones de la OIM, una organización que está representada en casi 100 países. Buen día, licenciado Osorio, ¿cómo está? Muy buenos días, don Guillermo. Muy bien, y ustedes, agradecida de estar por acá acompañándoles esta mañana. Oiga, ustedes como organización cuentan con más de 100 oficinas en más de 100 países, y en el ámbito de la migración están dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, ¿correcto? Así es. De hecho, pues nosotros, remontándonos un poquito al contexto en el cual la OIM empezó su trabajo, pues a nivel global, inició haciendo ese trabajo hace muchísimos años. Este año, de hecho, estamos celebrando pues esos 70 años de trabajo ininterrumpido a través del apoyo a los gobiernos para poder tener una gestión de la migración en el marco de la seguridad, del orden y la regularidad. Muy bien. Bienvenida, licenciada Osorio. Un placer tenerla aquí, Camila. Hablando de ese paso ordenado, esta semana se dio una reunión de cancilleres de la región y se estableció una cuota diaria de 650 personas y a partir de septiembre de 500 personas que cruzaran la frontera de Colombia con Panamá en busca de seguir en su camino. En la experiencia de ustedes, que a menudo van a Darién y ven la realidad que está allá y trabajan con los migrantes, ¿qué tan viable es esa cuota diaria, considera usted? Bueno, más allá de qué tan viable sea esta cuota diaria para nosotros como OIM, creo que lo más importante de esta reunión es que se le ha dado un abordaje integral, un abordaje regional a esta situación, a este fenómeno que, si bien es cierto, no puede ser discutido de manera unilateral por ningún país. Esto es una situación que, si bien es cierto, independientemente de los acuerdos puntuales, por ejemplo, como el que mencionas, creo que la importancia neurálgica está en que los gobiernos han demostrado el interés de sentarse a conversar sobre cuáles son las alternativas que se tiene para brindar pues, soluciones que sean apropiadas, que nos permitan salvar vidas como primer punto, y segundo, que nos permitan pues dar un paso seguro, un paso ordenado, y que cada vez en la medida en la que los gobiernos se vayan involucrando, permiten reducir todas esas situaciones vinculadas a, por ejemplo, el tráfico ilícito de migrantes, que es una de las cosas más importantes que estamos pues nosotros tratando también de impulsar, que se trate de minimizar justamente por la visibilidad que se le da al tema y por el nivel de involucramiento de los gobiernos de la región.
En cuanto a las cuotas de paso como tal, pues es un avance el hecho de que pueda establecerse este acuerdo entre los gobiernos, porque antes que una cuestión de número, hablamos de cifras, hablamos de seres humanos, y el poder nosotros garantizar que esas 600 o 650 personas pasen de manera ordenada de Colombia a Panamá y que Panamá tenga los mecanismos para poder decir, estas personas llegaron aquí, están a salvo, están con vida, es un gran avance y nosotros lo vemos de manera muy positiva. Pero es que justo mi pregunta es, o sea, ¿qué tan ordenado, aunque se sepa que son 10, 15 o 600 personas, igual estamos hablando de un cruce por la selva, no es que se les va a dar un paso expedito de ninguna manera? O sea, no existe un paso expedito entre Panamá y Colombia. La selva de Darién, bueno, como ustedes saben, esto es una de las fronteras más complejas del mundo, es una frontera natural. Sin embargo, una de las cosas que se está hablando y es uno de los temas que más ha sonado en el marco de estos conversatorios. De hecho, la semana pasada tuve la oportunidad de acompañar al gobierno de Panamá a una reunión que hubo en el marco del encuentro de defensores del pueblo, en donde participó Defensoría del Pueblo de Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, y una de las cosas que decían no solamente a nivel de la institucionalidad del gobierno, sino también justamente la sociedad civil, las personas de las comunidades, era que había que buscar rutas alternativas que permitieran un paso más seguro. Me remonto, por ejemplo, al año 2016-2015, en donde este paso pues se daba, de hecho, según cifras que se tienen hace muchísimos años de estudios tanto de la CEPAL como Flaxo, se tiene conocimiento que desde el 2009 hay paso a través de esta frontera geográfica tan compleja, tan porosa, con los retos propios que tiene una frontera natural, y se ha tratado de diversas formas, se han utilizado distintos mecanismos para pasos, y lo que se trata de buscar justamente en este tipo de encuentros es buscar una forma, como bien lo dices, más segura, que nos permita minimizar la pérdida de vidas, y en eso se está trabajando en el marco de este acuerdo, y reitero, lo importante es el interés de habernos podido sentar entre los gobiernos de la región para abordar este tema. Milton. Señorita Osorio, muy buenos días. Buenos días, señor Milton. Yo sé que no es lo mismo, y usted también, un transeúnte que un turista, un inmigrante legal que un inmigrante ilegal, un refugiado que un asilado, y entre todos ellos no es lo mismo uno que el otro. También sabemos que la gente se desplaza a veces por causas de seguridad, no hay garantía para su vida, para su integridad física. Lo que caracteriza a un refugiado es que el Estado de donde es no le puede proteger en su integridad física o en su vida, o a veces el Estado es el que produce el riesgo contra esa persona. Pero también hay causas económicas, simplemente personas que viven en países donde hay mucha pobreza, mala administración, estados fallidos, y van a buscar mejores horizontes económicos en otra parte. También sabemos que hay obligaciones humanitarias de parte de la humanidad, de los estados, de los países, pero también hay límites a la capacidad de absorción y de manejo que tienen los estados. Por ejemplo, creo que era la población de La Miel en la frontera con Colombia, que tenía 500 habitantes y un día recibió 1000 inmigrantes, o sea, no tiene capacidad de proveer agua o servicios higiénicos para el doble de su población de un día para otro. Y también hay un tema de delito, hay un tema de combate al delito, porque hay redes de tráfico de personas que se montan sobre estas situaciones humanitarias y hacen una actividad muy lucrativa, delictiva, en donde las personas que son transportadas por estos coyotes muchas veces son sus víctimas en casos de violación, de maltrato físico y de homicidio. Entonces, lamentablemente, a nivel de la comunicación, pareciera que toda persona que llega y se aparece en una frontera es un refugiado y es una víctima. Y muchas veces entre ellos están los coyotes, pero por temor no dicen este es el coyote, porque peligra su vida si lo denuncian. Y agrego a todo esto que muchas veces el efecto de expulsión de una zona
es propiciado por intereses económicos que quieren explotar una mina, que quieren devastar una zona arbórea y que producen conflictos hasta guerras civiles para que la gente se desplace y se les despeje el territorio, y luego se nos presentan estos problemas humanitarios como si fueran la responsabilidad de los estados receptores. Y también el tema del efecto llamada y, por último, el aspecto geopolítico de invasiones silentes. Recuerdo la Gran Marcha Verde que salió de Marruecos para ocupar el Sahara Occidental y de esa forma se anexaron, sin disparar un tiro, el Sahara Occidental para el Estado de Marruecos. Entonces esto que he dicho son múltiples facetas y lamentablemente en la discusión pareciera que aquí nada más hablamos de refugiados que son víctimas de una situación. Entonces me gustaría saber cómo los estados están separando a los refugiados que hay que atender de una manera, a los asilados que están pidiendo otro tipo de tratamiento, a los inmigrantes ilegales que simplemente están buscando un beneficio económico, una mejor situación económica, y a los criminales que aprovechan estas circunstancias para generar tráfico de personas. ¿Cómo manejan ustedes una cosa y la separan de la otra? Licenciada Iriam Osorio, vamos a tener que escuchar su respuesta después del corte comercial, con su permiso. Así que viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Voy a recapitular. Le he preguntado a la señorita Osorio que hay una serie de clasificaciones que se le da a las personas que ejercen su derecho natural a trasladarse, a moverse. Ese es un derecho natural. Pero en virtud de la existencia de los estados, de las fronteras, de las capacidades de atención y de los servicios públicos, pues se establecen una serie de limitaciones. Y también he señalado que hay causas naturales, causas legítimas y causas artificiales, geopolíticas y hasta criminales. Y mi pregunta es, aquellas personas que están en esta actividad, atención a las personas que quieren pasar de una frontera a otra, ¿cómo discriminan a la víctima del victimario, a la situación humanitaria de la situación criminal? ¿Y qué se hace al respecto? Muchísimas gracias. Bueno, quisiera empezar diciendo que, salvo los casos particulares de los criminales y de todas estas redes organizadas, todo el resto de las categorías, personas con necesidad de protección, personas migrantes, niños, niñas en movilidad humana, tienen algo en común muy particular y que siempre me ha llamado la atención, y cada vez que tenemos estos espacios lo menciono, y es el azar del nacimiento. Esa situación en donde, como usted bien lo dice, pues simple y sencillamente ninguno de nosotros elegimos dónde nacer, y eventualmente por las distintas situaciones, las brechas sociales que en principio son muchísimas más grandes que las oportunidades en justamente los lugares de nacimiento en donde ese azar les coloca, pues precisamente son personas que estas situaciones les obligan a seleccionar entre poner en riesgo sus vidas en el lugar de origen o tratar de movilizarse con una esperanza de poder tener una vida mejor. Entonces, esto es... Sí, perdón. Continúe, por favor, disculpe. Sí, claro. Para nosotros esto siempre debe estar en el centro de toda clasificación. Independientemente de esto, pues para nosotros como la Organización Internacional para las Migraciones, entendemos que en esta movilidad, en este proceso, en este fenómeno cambiante que se mueve de manera constante, siempre hay riesgos vinculados a esa movilidad humana. Y uno de los principales riesgos en todo ese ecosistema de vulnerabilidad en que gran parte de la población mundial se mueve es el tráfico ilícito de migrantes, como usted bien lo menciona. Precisamente los estados tienen retos de manera constante para hacer que esta situación no criminalice la migración. Entendemos
que existen redes específicamente dedicadas a este delito que utilizan la movilidad humana como un pasaporte para irse movilizando, ir criminalizando todo lo que está a su alrededor, pero eso no debe de dejar de lado que en el centro de ese delito hay personas, que en el centro de ese delito hay personas que están tratando de movilizarse y que lo único que quieren es tratar de buscar pues una mejor calidad de vida, y es un compromiso de todos los estados tratar de aplicar las normativas, leyes internacionales y regionales que permitan mitigar los riesgos asociados a la movilidad humana, como lo es el tráfico ilícito de migrantes. Para aquellos que nos sintonizaron tarde, estamos hoy platicando, nuestra invitada es la licenciada Idia Mosorio. Ella es especialista técnica de proyectos y programas de la Organización Internacional de los Migrantes, que es la OIM, disculpen, y ella está compartiendo sus conocimientos aquí esta mañana en Infoanálisis sobre este flagelo que durante mucho tiempo se ignoró, y que enhorabuena que se está hoy dando la importancia que se merece por razones humanitarias y de respeto a la vida humana. Camila. Hablando un poco de las condiciones que existen en Darién, porque hay una cifra que ha circulado, creo que la dio la canciller, de que el Estado invierte $20 millones al año en los migrantes, y eso causó un poco de ruido. Pero solo para el entendimiento general de nuestra audiencia, ¿qué tipo de facilidades se le proveen a los migrantes, tanto en Darién como a su paso? O sea, ¿qué provee el Estado? ¿Qué proveen otras organizaciones como la OIM, la Cruz Roja? ¿Cuál es la situación en Darién, que es una región que usted, como nos comentaba en el cambio comercial, ha visitado con frecuencia e incluso en pandemia? Claro, muchas gracias por tu pregunta. Primero que nada, quisiera aprovechar este clima en el que este tema ha vuelto a estar en la palestra para iniciar respondiéndote con uno de los primeros preceptos más importantes que rigen pues la vida de todos los seres humanos, y esta nueva era en donde todos esperamos que haya una garantía de derechos para todos, sin importar o sin distinguir factores como etnia, color, sexo, y es que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto como una de las frases más neurálgicas de la Declaración de los Derechos Humanos. Esto nos lleva justamente y precisamente por lo que comentas de cuánto le cuesta al Estado panameño brindar respuesta a la necesidad humanitaria de estas personas que están en tránsito por nuestro país. Y es que justamente, inclusive, nuestra constitución política nos invita a no hacer ningún tipo de discriminación en la respuesta estatal y en esa responsabilidad que tiene el gobierno de garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de todas las personas que están en su territorio sin ningún tipo de distinción. Habiendo dicho esto, pues comentarte que para nosotros como organización, nosotros vemos de manera muy positiva los esfuerzos que el gobierno de Panamá viene realizando para responder justamente a todas las necesidades humanitarias que estos flujos migratorios mixtos tienen, particularmente desde marzo del 2020, con inicio de esta pandemia. Un poquito para contextualizarte, de marzo a noviembre del año 2020 estuvieron en condición de varados cerca de 2.500 personas distribuidos entre las estaciones de recepción migratoria que tenemos en la provincia de Darién, que son 2, y una comunidad pues que hacía la función de estación de recepción migratoria, pues brindando esa acogida a las personas migrantes, y una que está en la provincia de Chiriquí, en nuestra frontera norte de los planes de Hualaca. Desde ya hace varios años atrás, desde el 2015, como panameña que soy y como migrante que soy, porque desde muy joven, desde que tenía 18 años, migré desde la provincia de Los Santos, justamente por ese mismo sentimiento que mueve a muchísimas personas migrantes, que yo también soy migrante porque no vivo en el lugar en donde nací, y que
En ese momento lo hice buscando una mejor calidad de vida, buscando estudios, poder completar mi carrera. Y pues en esa calidad he estado trabajando con personas migrantes, con personas en necesidad de protección, específicamente en la provincia de Darién desde ese entonces, y he visto de manera muy positiva cómo el gobierno ha venido acompañando esa respuesta humanitaria, adaptando albergues específicamente para trazabilidad de casos COVID, para mantener el distanciamiento necesario, considerando toda la cantidad de personas que se tuvo en su momento, en donde estuvo el pico más álgido de contagios acá en Panamá durante todo el 2020, y no distinguiendo en la atención sanitaria a las personas migrantes que estuvieron en las estaciones de recepción migratoria durante la pandemia. Licenciado Osorio, ya que usted nos ha confesado que usted es migrante, usted salió de la provincia donde nació, Los Santos, hacia Panamá, usted tiene entonces en carne viva, lo ha vivido, o sea, la ansiedad, el deseo, la voluntad de superación de una mejor vida, mejores días, etcétera. O sea, usted tiene esa basamenta moral, digamos, pero es para mí importante, por el cargo que usted ocupa, licenciado Osorio, como especialista técnica de estos proyectos y programas de la OIM en temas de migraciones. Usted ha estado en el área, en Darién, en algún momento, ¿ha visto físicamente in situ de qué se trata el tema? Sí, claro. Bueno, he tenido la oportunidad, como les decía, desde el año 2015 de trabajar muy de cerca con toda la población desplazada, que como bien decía el señor Milton hace unas preguntas atrás, es una población que tiene características distintas, que sale por necesidades distintas y que tiene un tratamiento diferente, y pues estas personas eran básicamente las que están en movilización por razón de los conflictos que hubo en su momento con los grupos insurgentes del lado de Colombia, y pues estas personas tuvieron que cruzar al lado panameño para salvar sus vidas, con lo cual he tenido de primera mano la oportunidad de trabajar con muchísimos temas vinculados a la movilidad humana, específicamente en Darién, y particularmente desde el año 2020 de manera muy cercana con las autoridades panameñas, con el Servicio Nacional de Migración, con el Servicio Nacional de Frontera, específicamente en la provincia de Darién, en la estación de recepción migratoria de Lajas Blancas, la nueva estación migratoria de San Vicente, y también la comunidad de acogida de Bajo Chiquito, que también he tenido la oportunidad de viajar en muchas ocasiones para ver justamente de primera mano e identificar en conjunto con los equipos locales que cuenta la OIM y también el resto del sistema de Naciones Unidas como UNICEF, igual los colegas de la ACNUR, que en el marco de un mecanismo de coordinación interagencial nosotros nos hemos organizado y hemos reactivado los mecanismos a nivel del sistema para acompañar y complementar los esfuerzos que ya realizaba el gobierno de Panamá en respuesta humanitaria a esta crisis migratoria. Muy bien, mire, licenciada Osorio, hemos disfrutado mucho, pero sobre todo escuchar a una ejecutiva que ha vivido en carne propia lo que es esto en el área del Darién, pero no olvidemos que también en Costa Rica hay otra situación importante para efectos de nuestras fronteras. Lo importante es que el gobierno de Panamá, a través de la Cancillería, en este caso la canciller Moines, detalló que es un número escalonado lo que se está tratando de manejar. Y si me puede hacer en 2 minutos, máximo 1 minuto y tanto, su opinión acerca de esta estrategia escalonada, el manejo de esta crisis, licenciada Osorio. Con mucho gusto. Bueno, para esto comentarles que el contexto en el que se ha venido manejando la movilidad humana a través de nuestras fronteras no es nuevo, es una situación que desde el año 2016, cuando hubo la primera crisis migratoria oficialmente compartida por el gobierno de Panamá, tuvimos 3.055 personas, y fue en ese momento en donde el gobierno de Panamá públicamente dijo: nuestras capacidades han sido rebasadas para atender esta movilidad humana. En este momento, específicamente, según cifras oficiales del Servicio Nacional de Migración, solamente al mes de julio del año 2020 hemos tenido cerca de 18.000 personas que han estado en tránsito, el mes anterior 10.000, y esto nos da un total de cerca de 46.000 personas que han estado pasando.
Esto y este balance que podemos hacer entre un 2016 en donde las capacidades estatales se vieron rebasadas versus una cifra como la de ahora, nos deja cuenta de que las capacidades sí han sido instaladas, de que el gobierno sí ha tomado las medidas necesarias para poder responder de una manera más eficiente a esta migración, y esto es porque por eso traigo a colación esta fecha del 2016, se empezó a trabajar en una operación conocida como Operación Flujo Controlado. Esta operación está basada en la seguridad, regularidad y orden que requiere la migración para poder que se dé en un contexto en el que beneficie a todos los involucrados. Entonces, en este sentido, lo que nosotros esperamos es que estas conversaciones puedan dar como resultado que se pueda retomar esta operación en donde de manera orgánica, de manera segura y de manera regular pasen este número de personas, no solamente de Colombia a Panamá, sino también de manera orgánica de Panamá hacia Costa Rica. Oiga, licenciada Iriam Osorio, especialista técnica de proyectos y programas de la oficina de la OIM. Muchas gracias por sus aportes esta mañana aquí en Infoanálisis. Que la pase muy bien hoy viernes. Muchísimas gracias. Solo quería hacer un mensaje final. Perdón, tengo un corte comercial. Si quiere, con mucho gusto, le cedo el espacio para, después del corte, sí, para despedir. Vamos al corte comercial, Daniel. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, la señorita Iriam Osorio, nuestra invitada esta mañana, que es especialista técnica de proyectos y programas de la Oficina de Migraciones de la OIM, ella nos pidió que quería una reflexión final. Adelante, licenciado Osorio. Sí, algo sumamente corto y de paso agradecerles por esta invitación y este espacio que nos permite, más allá de hacer docencia, también hacer una reflexión social. Y solamente quisiera despedirme con un corto mensaje de una de mis novelistas favoritas, la señora Dina Nayeri, que dice que es una obligación de toda persona nacida en una habitación segura abrir cuando alguien en peligro llama a nuestra puerta. Y esto es, en resumen, la mejor frase que nos llama a nosotros como seres humanos a responder de manera humanitaria a todas esas personas que están llamando a nuestra puerta desde esta habitación segura que es nuestro país, Panamá, y es un deber nuestro como seres humanos formar parte de esa humanidad en movimiento a través de las ideas, de las personas, la cultura, y que nos invita a defender nuestra humanidad común a través de esa respuesta humanitaria y solidaria a todos esos hermanos que hoy llaman a nuestra puerta. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Gracias, yo le agradezco a usted sus comentarios. Se requiere también un alto grado de compasión. La compasión es fundamental en este tipo de situaciones porque hay que respetar la dignidad humana. Nadie es culpable del lugar donde nace, y si nace en un sitio donde hay un tipo de crisis de esta naturaleza, por supuesto que tienen, como usted muy bien dijo, que buscar soluciones, y todas estas personas que lamentablemente tienen que cruzar este paso inescrutable que es la selva del Darién, eso es mucho decir, en la búsqueda de mejores días. Muy amable, licenciada Iriam Osorio, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Hace un placer tenerla aquí. Igualmente, Camila, feliz día. Gracias, Milton y Camila. Saben que por el tema que nos fuimos nosotros, omití los titulares de los diarios de los Estados Unidos. Voy a compartirlo rapidito. Hoy el diario The Wall Street Journal titula en su primera plana: afganos reportan matanzas y matrimonios forzosos en áreas denominadas o dominadas por los talibanes. Dice que los líderes talibanes en ese país no han sido para nada magnánimos en su victoria, pero se dice que la llegada a Kabul de los señores muchas personas que están llegando a Kabul huyendo de los talibanes. Sí, pero va a caer en 90 días, es lo que dicen las autoridades de inteligencia de los Estados Unidos, porque el Washington Post titula, el New York Times dice: colapso afgano se acelera mientras los talibanes se acercan a tomar 2 ciudades. Dice que solo con las ciudades, entre ellas la capital, que es Kabul, estas se mantienen bajo control, pero que están ahora mismo 2 ciudades bajo el ataque de los talibanes. Y el diario, el Washington Post, titula en otra dirección, dice que la FDA, que es la organización que tiene que ver con la salud de los Estados Unidos, autoriza la dosis extra, o sea, la tercera dosis de la vacuna contra la COVID
para aquellas personas con sistemas inmunes frágiles y que las dosis adicionales de vacuna de Pfizer, Moderna, podrían estar disponibles tan pronto como este fin de semana para pacientes que han recibido o trasplantes o también personas que tengan algún tipo de cáncer de diversa naturaleza y otras enfermedades importantes. Una noticia importante está que está dando hoy en su primer titular el diario The New York Times. En el plano nacional, antes de despedir el programa, Milton y Camila, hay una noticia interesante y es que ayer se reportaron 956 casos de coronavirus en Panamá y 8 fallecidos. Esos son los números de ayer en la COVID-19 en las últimas 24 horas. Y los casos activos de nuestro país llegan a 10.964 con un total de 445.651. Esto es, nos estamos acercando al 500.000 de personas que han sido infectadas por la COVID-19 y 6.932 fallecidos. Hago mención de estas cifras para que no olvidemos cuál es nuestra realidad. Oye, y ayer se reunió la mesa técnica sobre la reforma a la ley de medicamentos y al tema de las contrataciones públicas, y algunos de los participantes culparon a los importadores y a los fabricantes por los costos elevados de la medicina en nuestro país. Imagínense ustedes, al punto que la jefatura de farmacia y drogas del Ministerio de Salud sugirió cambios a la comercialización y a la adquisición pública de medicamentos de acuerdo a la Ley 1. Nosotros en este programa hemos señalado en más de una ocasión el tema de cómo se incrementan los precios en algunas farmacias, el precio de los medicamentos. Y ahora este es un tema que está en la mesa en cuanto a lo que es la mesa técnica de las reformas. No sé ustedes qué opinan, Milton y Camila. Mira, no, de hecho, el amigo Lucas Verbolowski me ha tratado de explicar muchas veces cómo se estructuran los precios de los medicamentos en Panamá y yo no termino de entender, a pesar del intento y de todo el material que él me ha mandado, por qué en Panamá una medicina de la misma marca, del mismo fabricante, cuesta 10 veces más que en España. No 2 veces más, no 3 veces más, 9 a 10 veces más. Entonces, al final de cuentas, no te estoy diciendo que tienen responsabilidad primaria los distribuidores locales. Yo creo que ellos son simplemente los receptores de las políticas de precios de las grandes farmacéuticas. Pero, ¿por qué una gran farmacéutica le aplica a Panamá un precio tantas veces mayor que a un país cercano como Colombia o un país no tan lejano como España? O Centroamérica, Milton, Centroamérica igual tiene mejores precios que nosotros. Hay algo que simplemente no cuadra y ese asunto que el tamaño del mercado, eso explica un porcentaje de 20, 30, 50%, pero no de 9.000%. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo que otros países han logrado hacer a través de una política de compras consolidadas, a través de mecanismos de comparación y cotejo de precios muy agresivos, en donde logran una mejor negociación, y Panamá no lo ha hecho por cualquier razón que yo no entiendo. También está todo el tema que yo entiendo que en el Seguro Social se lograron hacer avances en la forma de comprar para conseguir mejores precios a lo largo de distintas administraciones. Entonces, aprendamos de la experiencia cómo logró el Seguro Social bajar el costo de una pastilla de X cosa de $1 a 20 centavos, porque entiendo que se ha logrado esa magnitud de ahorros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el comprador, entiéndase el Estado panameño o la República de Panamá como comprador consolidado, para lograr las características de comprador que hace que las vendedoras, o sea, las farmacéuticas, nos vendan a los precios que le dan a países como España o Colombia o Centroamérica? Sabes que hay un coro de aduladores de oficio que abogan porque no, aquí no está pasando nada. Sí, se está pasando mucho. Los medicamentos en Panamá son ultra caros, súper caros. Y eso significa que enfermarse en este país requiere de ciertos recursos para mucha gente que no tiene esa oportunidad. Y aquí en Panamá, en este momento y a esta hora, yo invito a una reflexión. Permíteme, es hora de ejercer, permítame, Milton, ejercer el derecho ciudadano para que algunos de esos derechos sean respetados y no conculcados, y que el gobierno se preocupe por lograr mejores precios en los medicamentos para aquellas personas que no tienen la suerte ni el privilegio de estar adquiriendo medicinas en la calle de Seguro Social. Sí, un comentario antes de que Camila cierre.
hay tres cosas que inciden enormemente en el costo de vida del panameño. A pesar de que tenemos un Purchase Parity Power alto, y está entre los más altos de América, si nosotros logramos bajar significativamente el costo de los medicamentos, el costo de la comida, que aquí también es muy cara, y el transporte público para que la mayor parte de la gente lo pueda usar, eso equivale a aumentarle el sueldo a la gente en un 40 o 50%. Okay, Camila, o sea que, rapidito. si nos concentráramos en esas tres cosas, medicinas, comida y transporte, la calidad de vida del panameño se multiplicaría enormemente, producto de que tendrá un mayor poder adquisitivo. Camila, un minuto, rapidito. Sí, además de trabajar en cómo bajar el costo de medicamentos a nivel general, o sea, tratar de entender a qué se deben los altos costos en la privada y los costos que paga el Estado, también es un tema de disponibilidad, porque actualmente la Caja de Seguro Social, a cada rato las personas van a buscar un medicamento, no lo tienen y lo tienen que comprar en la privada, y es un fallo del Estado, que el problema es que si la solución fuera que el Estado entonces se la paga al contribuyente, eso igual favorece a las farmacias privadas que pueden seguir cobrando lo que cobran. Pero es un tema de que el Estado debe poder proveer las medicinas, porque para eso es que uno paga la cuota, para que tengan la disponibilidad cuando uno la necesita. Entonces es un problema también lo frecuente que es que el Estado no tenga un medicamento y que una persona lo tenga que comprar en la privada. Tomo como un reto eso que dice Camila, un reto al gobierno que se preocupe mucho más por organizarse para lograr evitar estas faltas de medicamentos que hay frecuentemente en la Caja de Seguro Social. Viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos.